Bueno, vamos a leer un cuento de este libro que se llama Mi marido, de la autora Rumena Bušarovská. Es una autora de origen macedonio y esta obra, Mi marido, que es un libro de cuentos, fue traducida a 15 idiomas y se ha adaptado exitosamente al teatro. Así que tal vez alguna vez la podamos ver. Bueno, cuando yo me encontré con este libro, que no conocían a la autora, me llamó por esto, lo que dice atrás. Un poeta sin talento, un ginecólogo con aires de artista, un padre opresivo, una pareja impotente, un muerto. Y sus mujeres. 11 narradoras que se convierten en la cámara oculta de sus matrimonios, que reflexionan con despiadada ironía sobre sus maridos, sobre sí mismas y sobre esa debatible decisión que han tomado de esperar a que la muerte los separe. Con una precisión psicológica devastadora, la autora desentierra lo grotesco de lo cotidiano y arroja su luz estromboscópica sobre los misterios de la vida en pareja. Autoengaño, vanidad, hipocresía, sueños y esperanzas, desganas y derrotas, forman y deforman complejas relaciones en las que se muestra la cara más hilarante y terrible de los roles de género y su impacto social. Bušarovská desgrana quiénes somos y quiénes queremos ser en un análisis en primera persona de la vida conyugal que se aventura por los límites entre la parodia y la tragedia. Bueno, interesante, ¿no? A mí me pareció. Bueno, y el cuento que elegí para leerles se llama Genes. Es medio larguirucho, va a tomar sus largos minutos, pero bueno, espero lo puedan disfrutar porque a mi interpretación este es un cuento que podría ser una anamnesis, podría ser un historial clínico, y es por eso que quiero que lo veamos, porque es una manera de ver cómo se instala destino en un hijo, en una persona, y cómo ese destino está enlazado a una persona como eslabón y también como cadena en una genealogía. Bueno, vamos a ver que la literatura siempre nos ayuda. Genes. Cada vez que Neno hacía alguna travesura, Gencho le echaba la culpa a mi familia y sobre todo a mi abuelo. Son los genes, decía, uno no puede escapar de los genes. Y tenía razón, porque mi abuelo había estado en la cárcel por ladrón y tahur. Cuando salió en libertad, mi abuela se las arregló para echarlo del hogar familiar. Un día irrumpió borracho en la casa. Mi abuela estaba bañando a su hija de 4 años, mi madre. Al entrar, él agarró a mi abuela y le dio una paliza. Le rompió la nariz. Se le quedó para siempre así, torcida. Después, los hermanos de mi abuela le dieron una buena tunda a él y no volvió a aparecer por allí. Al cabo de unos meses, alguien lo quemó vivo en el piso donde vivía, probablemente algún acreedor. La primera vez que Gencho mencionó a mi abuelo fue cuando Nenad robó una chocolatina en la tienda. Tenía 4 años. Lo pillamos comiéndosela en el baño, escondido detrás de la cortina de la ducha. A pesar de todas las pequeñas travesuras que solía hacer, a pesar de que su mirada despertaba sospechas y de la expresión cínica de su boca, no dejaba de ser una ricura, todo pringado de chocolate, que se le habían derretido en el bolsillo, de pie en medio de la bañera, con los zapatos puestos. ¡Gencho! ¡Gencho! ¡Gencho!, llamé a gritos a mi marido. Neno se asustó, aunque en principio era un niño valiente y siempre trataba de disimular el miedo, al igual que los demás sentimientos. Abrió los ojos como platos, sobresaltado por mis gritos. Gencho acudió enseguida y se encontró a Neno con la chocolatina a medio comer en la mano. «Lo ha robado», delaté al niño. «Hace un rato, mientras estábamos en la tienda. Me pidió que le comprase una, yo le dije que no y se la habrá llevado a hurtadillas».
Gencho presume mucho de su honradez innata, aludiendo a la etimología de su nombre, que en su forma completa es Eugenio, el bien nacido. Afirma que él no miente, que jamás en la vida ha robado nada, que es compasivo. Nomen est omen, le gusta decir. En aquella ocasión se le ensombreció el rostro. Agarró a Neno de la camiseta y lo levantó en el aire. La chocolatina cayó en la bañera. Sostuvo al niño en uno de sus brazos y empezó a darle cachetadas con la mano libre en el culito y en las piernas. No quiero ladrones en mi casa, ¿me entiendes? Marcaba cada palabra con un golpe. Neno trataba de zafarse moviendo los muslos, pero Gencho lo tenía bien sujeto. Como lo vuelvas a hacer, te mato, gritó al terminar la paliza, mientras Neno abría la boca en forma de O y rompía a llorar en voz alta. ¿Quieres más?, le amenazó Gencho, aunque era evidente que no le resultaba fácil pegarle. No, chilló Neno. Lo saqué del baño. No fueran los vecinos a enterarse de lo ocurrido, porque allí los ruidos se oyen en todo el edificio. De ninguna manera debía trascender la noticia de que Neno había robado, pensaba yo, porque entonces ningún vecino lo dejaría entrar en su casa. Neno se acostó en su cama, de cara a la pared. Estaba llorisqueando y no reaccionaba cuando yo lo tocaba. Le eché un sermón sobre lo malo que era robar. Le dije también que si robaba iba a terminar en la cárcel. Y puesto que seguía sin reaccionar ni a mis palabras ni a mis caricias, salí de su cuarto y me dirigí al salón, donde Gencho estaba sentado con la mirada fija en la tele apagada. Tal vez no hubieras debido pegarle, le dije. Está desolado. ¿Y tú no estás desolada por el hecho de que tu hijo sea un ladrón? ¿Acaso no me llamaste para que yo me hiciera cargo de la situación? ¿Por qué te pones a gritar, Gencho, Gencho? Me imitó haciendo muecas. Y luego protestas cuando tomo alguna medida. ¿Por qué no haces algo tú misma?, me reprochó. Quizá hubiera debido comprarle la chocolatina, dije. Él no debe robar bajo ningún concepto, independientemente de si le compramos algo o no. Eso le tiene que quedar muy claro. Acaba de recibir una buena lección, dijo, encendiendo un cigarrillo como hacía siempre que estaba sulfurado. Fue entonces cuando sacó a colación a mi abuelo. En realidad, no lo mencionó directamente, pero yo sabía que se refería a él. Siempre hemos procurado inculcarle los más altos valores morales. Ha recibido una buena educación. Lo colmamos de atenciones. No es como otros niños. Pero ya ves, a veces las cosas no dependen de nosotros. No dependen de cómo se lo educa. Son los genes, ya sabes. Rasgos que se transmiten de generación en generación. Rasgos familiares, concluyó, dirigiéndome una mirada elocuente. No era la primera vez que mencionaba los genes. Estaba convencido de que toda nación posee características genéticas propias que determinan su comportamiento. Incluso tenía una teoría sobre el carácter de las mujeres de ciertas naciones, y a veces también sobre el de los hombres. Según él, las polacas eran codiciosas, las norteamericanas engreídas, las mejores esposas, las macedonias, y los esposos más infames, los montenegrinos. Pero las peores cualidades las reservaba para los griegos y sobre todo para los shiptar, es decir, los albaneses. A los griegos los odiaba, pero no les achacaba ningún defecto colectivo concreto, aparte de que los hombres eran bajos y morenos y que las mujeres tenían los culos grandes. En general, decía de ellos que eran unos ladrones de historias. A veces, cuando se emborrachaba con sus amiguetes, se ponía a disertar sobre la antigua Macedonia, dando puñetazos en la mesa. A mí esas conversaciones me aburrían, ya que el pasado me trae sin cuidado, y me parece que a sus amigos tampoco le interesaba demasiado, porque poco a poco empezaron a rehuirlo. ¿Por qué hablo yo tantos idiomas, ¿Vosotros qué creéis?, les decía. ¿Por qué entiendo todas las lenguas? En efecto, él había aprendido por su cuenta a entenderse en varios idiomas europeos.
Porque eres listo, ya lo sabemos, le chinchaban sus amiguetes. Pero él negaba con la cabeza, moviendo el índice de derecha a izquierda. Porque la raíz de todas ellas es el macedonio, afirmaba. En todo caso, las peores cosas las decía de los albaneses. Son primitivos y sanguinarios, declaraba, obstinados, cabezotas. Bueno, a ver, que yo tengo amigos albaneses, tampoco son todos iguales, repetía. Pero aún esos, les gusta mucho juntarse entre ellos y cualquier día nos van a acabar devorando a todos, concluía convencido. Nenad siguió robando de vez en cuando alguna cosa pequeña, por lo que Gencho empezó a mencionar a mi abuelo sin rodeos. Encontrábamos objetos escondidos debajo de la cama del niño o en su armario, entre la ropa, juguetes ajenos, sobre todo figuritas, lápices, chocolates, chicles, pegatinas. A veces yo no le decía nada a Gencho, dejaba las baratijas robadas donde las había hallado, fingía no haberme dado cuenta. Pero un día descubrí un automóvil de juguete que parecía más caro que los demás y que yo nunca había visto antes. Neno estaba armando un rompecabezas y cuando le pregunté de quién era el cochecito, respondió que era suyo. Cuando le pedí que me explicara de dónde lo había sacado, dijo, «Papá me lo compró». Quise saber cuándo y su respuesta fue anteayer. No levantó la mirada del rompecabezas. Me entraron sospechas. Cuando Gencho estaba viendo la tele en el salón, fui a enseñarle el juguete, le pregunté si lo había comprado él. Evidentemente, Gencho se dio cuenta de que Neno lo había robado y la cara se le ensombreció de cólera. Me dijo que trajera a Nenad al salón para tener una conversación. «¿De dónde has sacado esto?», le dijo acercándole el cochecito a la cara. Neno callaba. «¿De dónde lo has sacado?», empezó a zarandearle el hombro. A Neno se le torció la cara y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se defendía llorando. Así nos manipulaba. Sentía furia y le di una colleja, diciéndole que contestara cuando le preguntaban. El golpe le hizo dar un paso adelante y se puso a llorar en voz alta. «Responde cuando te preguntan», gritó Gencho como un general. «Lo encontré», sollozó Neno. «Lo encontré», repetía a pesar de todas nuestras presiones. No quiso confesar que se lo había robado a Stevo, un amiguito suyo que vivía en el portal de al lado. Supimos que fue a él a quien se lo había robado cuando la madre de Stevo nos llamó por teléfono para quejarse de que Nenad debía de haberse llevado el nuevo cochecito de su hijo cuando estuvo en su casa. «Aquí no hay ningún cochecito como el que busca, señora», respondió Gencho. «Se equivoca». Pero la madre continuó insistiendo hasta que Gencho alzó la voz. Le dijo que en nuestra familia no había ladrones, que habíamos educado a nuestro hijo con amor y mucho cuidado, y que él nunca habría hecho nada parecido. Y también le dijo que, si el cochecito de Marras era tan importante para ella, le hacía ahora mismo una transferencia bancaria para que se compraran otro. «Deme su número de cuenta», siguió gritándole furioso hasta que la señora colgó. Luego, «Deme su número de cuenta», sugirió gritándole furioso hasta que la señora colgó. Luego dejó encerrado a Neno en el cuarto de servicio durante 2 horas. «¿Quieres saber lo que les pasa a los ladrones? Terminan en la cárcel. ¿Y quieres ver lo que es la cárcel?», dijo, empujándolo dentro del cuarto. Al principio se oía el fuerte llanto del niño, pero a los 10 minutos cesó. Atentos al silencio de Neno, nos sentamos en el salón. Gencho encendió un cigarrillo, pero yo me abstuve, ya que pronto iba a dar a luz. Intentamos convencernos el uno al otro de que habíamos hecho lo correcto al encerrar a Neno en el cuarto de servicio. «Hemos de ser más severos con él», me animaba a mí misma en voz alta. «No le va a pasar nada, solo se llevará un pequeño susto», trataba de autosugestionarme, esperando que Gencho también me tranquilizara.
A los hijos hay que adiestrarlos como a los perros. Si no escarmienta ahora, quién sabe qué problemas nos traerá en el futuro. Hemos de trabajar con él según el principio del premio-castigo, me decía Gencho, seguro de sí mismo. Irradiaba determinación, lo cual me alarmó aún más en vez de convencerme de que todo se arreglaría. Me habría gustado ver que a Gencho también le apenaba el que hubiéramos encerrado a Neno en el cuarto de servicio, pero Gencho era un experto en disimular sus sentimientos. En secreto estaba enojada con él, pero seguía sintiendo con la cabeza. De allí dentro no salía ningún sonido. De vez en cuando, Gencho giraba la cabeza en esa dirección. Parece que tiene muy fuertes los genes malignos, dijo Gencho mirándome a los ojos como si me inculpara. Los del lado de tu abuelo. Así que hemos de enseñarle a reprimirlos. Si no lo logramos, entonces hizo un gesto con la mano que quería decir todo se va al carajo. ¿Y qué tiene que ver mi abuelo con todo esto?, repliqué con ganas de pelea, enojada como estaba con él. ¿Qué tiene que ver con tu abuelo?, dijo mirándome como si yo hubiese dicho una estupidez. Y luego repitió la pregunta. ¿Qué tiene que ver tu abuelo con esto? Un tahur, ladrón y cleptómano. ¿No ves cómo acabó? ¿Crees que estos rasgos no se transmiten? ¿De dónde entonces le ha venido al niño esa compulsión por robar? Bueno, puede que hayamos hecho algo mal, terminé verbalizando lo que más miedo me daba. ¿Y qué es lo que hemos hecho mal? Que vive con una madre y un padre que lo quieren, en un piso de maravilla, en pleno centro de la ciudad, que tiene su propia habitación y una tonelada de juguetes, que está rodeado de amor y de atenciones. No sé, repuse, quizá necesite otro tipo de atención. Ahí tiene otro tipo de atención, que aprenda lo que es una cárcel. También pienso contarle la historia de tu abuelo. Ahí tiene otro tipo de atención, que aprenda lo que es una cárcel. También pienso contarle la historia de tu abuelo, que para que sepa en qué tipo de persona podría convertirse. Y en efecto, cuando dejamos a Neno salir del cuarto de servicio, Gencho lo hizo sentarse en el salón, como si fuera un adulto, y le habló de mi abuelo. Neno tenía los ojos enrojecidos y de vez en cuando se le escapaba algún sollozo, pero fingía no haber llorado. Estaba sentado en el sofá, a 1 metro de su padre, con las manos en el regazo y mirándose los zapatos, que le llegaban hasta el borde del asiento. Tenía las puntas de los pies vueltas la una contra la otra. Era el único detalle infantil en su comportamiento. En todo lo demás parecía un adulto, pero detrás de los ojos hinchados se leía en su mirada un rencor mezclado con malicia, con el deseo de venganza que yo había notado en Gencho cuando estaba enfadado. Tenía la boca entreabierta, como si dudara de todo lo que le decía su padre. De vez en cuando miraba el techo, como queriendo decir que todo lo que estaba oyendo era aburrido y no tenía ningún sentido. Gencho se dio cuenta de que Neno no se inmutaba y empezó a contarle la historia de una manera muy realista, como se le habla a un adulto. Al llegar al punto en que mi abuelo fue quemado vivo, a Nenad le dio un hipo. Se estremeció, abrió un poco más los ojos y cerró la boca. ¿Ves ahora cómo terminan los ladrones?, preguntó Gencho al finalizar la historia. Sí, contestó Neno con la voz cambiada. Muy bien, ahora ven aquí para que te dé un abrazo y hagamos las paces, dijo Gencho atrayendo a Nenad hacia sí. Neno, sin embargo, no reaccionó. Seguía teniendo la misma mirada. El cuerpo le colgaba como un títere sin alma. Desde el día en que lo encerramos en el cuarto de servicio, Neno se volvió aún más raro, sumamente reservado y misterioso. Ya de bebé era poco común. Había algo inquietante en su cara. A ratos, en vez de amor, sus ojos me transmitían una sensación de vacío, con una expresión casi maligna. Había instantes en que se quedaba a solas, sentado, inmóvil delante de un juguete, pero tenía también sus momentos de enfado y obstinación extremos, cuando durante días se negaba a comer.
En eso ha salido a mi madre, afirmaba Gencho. Es duro, testarudo, no da su brazo a torcer, decía con orgullo, tratando de presentar los rasgos negativos del carácter de nuestro retoño como algo de lo que podíamos estar orgullosos. Su madre, ya viuda, había creado a 2 hijos, a Gencho y a su hermana Vasca. Ni la madre ni Vasca eran exactamente unos angelitos. Tenían numerosos defectos que se podían transmitir a través de los genes. Pero Gencho era muy quisquilloso en lo que a su familia se refería, así que yo me reservaba ese comentario para mejor ocasión, como un as en la manga. Gencho decía a sí mismo que Neno se parecía físicamente a la gente de su familia. Tiene los ojos verdes y grandes de mi padre, afirmaba, aún a sabiendas de que no era cierto y de que Neno había salido igualito a mí. Todo el tiempo procuraba decir maravillas de su padre, a quien idealizaba solo porque había muerto joven, en un accidente ferroviario. Cuando no lo comparaba con su padre, subrayaba algún detalle en el que Neno se parecía físicamente a los miembros de su familia. Unas veces era la postura del cuerpo, otras la barbilla. Hasta en la frente veía similitudes. Pero cuando nació nuestro segundo hijo, dejó de insistir tanto en demostrar que Neno era suyo, trasladando toda la atención sobre el nuevo bebé y sobre cuán suyo era. Lo bautizamos Bosidar. Me daba pena y vergüenza reconocerlo, pero a veces, durante el embarazo, de noche, cuando Gencho y Neno dormían, yo rezaba para que el bebé no fuera como Neno. Quería un hijo que no mintiera y no robara, un hijo a quien yo pudiese entender, un hijo tranquilo, ingenuo, más bueno que el pan, inocente como un corderito. Bosidar, un regalo de Dios. Cuando me asaltaban esos pensamientos, me levantaba de la cama y le besaba los deditos a Neno mientras él dormía, sus pequeños dedos ladrones, redondos y tiernos como cebollitas. Durante mi embarazo, Neno fingía no darse cuenta de los cambios que se iban produciendo en mí. Le decíamos que pronto iba a tener un hermanito o una hermanita, y él se limitaba a contestar, vale. ¿Qué prefieres, un hermanito o una hermanita?, le preguntábamos. Me da igual, respondía como un adulto, cosa que, más que risa, daba miedo. Y cuando nació Bozo, el milagro por el que había rezado yo, el corderito de mamá y papá, Neno nos preguntó hasta cuándo viviría con nosotros ese bebé. Ja, 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 estallamos en risa los dos, aunque no le veíamos mucha gracia, porque Neno acompañó la pregunta con aquella mirada suya, llena de malicia, de la que Gencho y yo evitábamos hablar. Es tu hermanito, debes cuidarlo. Yo tengo una hermana, tu madre también tiene un hermano al que quiere mucho, y ahora tú tienes a Bozo, dijo Gencho y empezó a arrullar al bebé, a tocarle la nariz y el mentón como pequeños botones. Me pregunté hasta qué punto era cierto que yo quería a mi hermano. Cuando enfermó mi madre, todavía antes de que le dijéramos que el cáncer la iba a matar, yo fui al banco y retiré todo el dinero de su cuenta. Tras su ingreso en el hospital, recogí todas las joyas que encontré en la caja fuerte y las fundí. Más tarde, mi hermano me pidió que le prestase dinero porque su mujer y él se habían quedado sin empleo. Pero yo le contesté que en ese momento no tenía. 2 meses más tarde, mi marido y yo nos compramos un coche nuevo que no necesitábamos. Además, en la época en que mi hermano era solo un bebé, yo fingía quererlo mucho para que me dejasen a solas con él. Un día lo puse sobre la estufa caliente. Al sentir que se le quemaba la espalda, él empezó a gritar. Cuando fuimos creciendo, él me enseñaba de vez en cuando la cicatriz para recordarme lo mala que yo era. Neno no fingía querer a Bozo, lo trataba como si fuera un objeto. Por eso yo procuraba no dejarlos solos a los dos. De eso tampoco le dije nada a Gencho. Bozo era un bebé tranquilo que no lloraba cuando lo dejaba solo en la cuna, a diferencia de Neno cuando era pequeño. Pero a veces ocurría que en presencia de Neno, Bozo se ponía a llorar a gritos pelados sin causa aparente. Una vez, bañando al bebé, descubrí que tenía pequeños moretones en los muslos.
Gencho también los vio y me preguntó cuál podría ser la causa. Le dije que probablemente se habría golpeado contra los bordes de la cuna, o que al cogerlo en brazos lo habíamos apretado demasiado fuerte con los dedos. Pero en realidad sabía que se debían a pellizcos y al que los provocaba era Neno, cada vez que lo dejaba a solas con Bozo en la habitación. Decidí pillarlo infraganti para estar segura de que era él quien le estaba haciendo daño al bebé. La siguiente vez que acosté a Bozo en la cuna, me escondí detrás de la pared junto a la puerta y esperé a ver si ocurría algo. Neno estaba jugando en el ordenador. Permanecí oculta durante 10 minutos sin que pasara nada. Hice otra prueba. En esta ocasión le hablé muy cariñosamente a Bozo al dejarlo en la cuna y no besé a Neno antes de irme. Entonces vi a Neno acercarse a la cuna y meter las manos entre las barandillas laterales, tras lo cual Bozo prorrumpió en llanto. Neno no esperaba el golpe, porque me acerqué a él por la espalda. Se cayó al suelo, la boca se le torció y empezó a gritar. Chillaban los dos. Yo también me puse a llorar en voz alta. Levanté a Bozo en brazos y cogí a Neno de la mano. No opuso resistencia, probablemente porque era la primera vez que me veía llorar. Fuimos al salón y estuvimos un rato abrazados, hasta que todos nos quedamos dormidos. Después de ese incidente, ya no hablé con Neno sobre su falta de afecto por su hermanito. Siempre que quería sentarme a conversar con él, sentía una pesadumbre oscura y oprimente, de modo que terminaba besándolo en la parte posterior del cuello, allí donde lo tenía más blando y tierno. Me precipitaba a besarlo con más intensidad cuando veía a Gencho hacerle arrumacos a Bozo, y cuando éste se ponía a tararear de forma inarticulada cada vez que oía música infantil. Gencho rebosaba de entusiasmo. «El pequeño músico de papá», gritaba feliz. «Míralo», me decía exaltado. «¡Qué talento! ¿Y cuánto le gusta la música? Mi hermana y yo cantábamos muy bien. Bueno, ella tocaba el piano mejor que yo, con el alma, pero vamos, que tenemos los dos muy buen oído. Tú, sin embargo, eres una negada», decía riéndose como en broma, aunque yo estaba realmente acomplejada por no saber cantar. «La musicalidad nos viene de mi tío. ¿Sabes que mi tío estudió piano en Rusia? Huyó de allí tras la revolución, porque simpatizaba con el ejército blanco, la aristocracia. Bueno, él era macedonio, pero se movía en círculos aristocráticos. Era de una familia vieja y rica de Skopje». Me repetía siempre la misma historia de su tío, de quien estaba muy orgulloso. Regresó aquí como un pianista de primera. Era muy guapo, atractivo, alto, todo un Frank-Liszt, suspiraba Gencho. Yo nunca le preguntaba quién era ese Frank-Liszt, para no tener que oír más discursos sobre su tío Grigor. «Yo he heredado su estatura y su complexión», decía con orgullo, «porque, sabes, los demás miembros de mi familia son bajitos», concluía con una sonrisa. «He tenido la suerte de salir a ese tío mío. Qué lástima que nunca lo conocí. No tengo ni una foto de él. Ay, Grigor, Grigor», se lamentaba. «¿Quién sabe dónde estaríamos ahora de no haber sido por aquella terrible atrofia muscular tuya?», exclamaba, apartándose un poco a un lado, porque era supersticioso y rehuía el contacto físico con nuestros hijos cuando hablaba de enfermedades. «El otro ha salido a ti. La música no le interesa demasiado», decía en su presencia. En tales momentos yo sentía lástima por Neno y le daba un beso. Él no decía nada, hasta fingía no estar escuchando, pero yo sabía muy bien que nos escuchaba y que reaccionaba a las palabras «el otro», porque era un niño muy inteligente. Desde el principio estaba segura de que le iría muy bien en la escuela y así fue. Resultó ser el primer alumno de la clase y todavía en los primeros meses las maestras lo calificaban de muy estudioso y trabajador, pero sin llegar a decir que fuera excepcional. Hablaban de él en un tono formal, encadenaban frases que dirían de cualquier alumno: obtiene resultados excelentes, muestra curiosidad, realiza a tiempo las tareas que se le asignan. Lo único en lo que los distinguieron de los demás fue calificaciones por encima del promedio. Pero no percibí ni una gota de cariño en sus palabras. Les pregunté por el comportamiento de Neno,
Lo describieron como retraído e insuficientemente socializado, pero añadieron que eso era normal para un niño de primer grado. Un día recibimos una llamada de la escuela. Llamaron al móvil de Gencho. Le dijeron que la conversación no era para teléfono y que fuéramos los dos allí al día siguiente, después de mandar a Neno a clase. Gencho estaba de color ceniza cuando me comunicó la noticia. Luego llamó a gritos a Neno para preguntarle qué ha pasado, dijo. Neno llegó trotando al salón. Se detuvo delante de nosotros mirando al suelo, pero tenía la boca torcida, en un gesto ligeramente burlón. ¿Qué es lo que has hecho hoy en la escuela?, le preguntó Gencho. Estaba enfadado y se le notaba. Pero habíamos acordado que Gencho fuera el malo y yo la buena, para que nuestra familia tuviese una estructura bien definida. Neno callaba. Se puso a trazar un círculo imaginario con el pie izquierdo. Respóndeme cuando te pregunto, insistió Gencho alzando la voz. Neno lo miró a los ojos. Tenía una mirada insolente, indestructible. Nada, repuso. ¿Se puede saber entonces por qué me han llamado para que vaya mañana? No lo sé, dijo Neno, y de golpe la mirada se le ablandó. Enarcó las cejas, los ojos se le llenaron de lágrimas, adoptó un aire de inocencia y fragilidad. Repitió, no lo sé. ¿Habrás robado algo por casualidad? El tono de Gencho se suavizó un poco. No, no he robado nada, dijo. Dijo Neno perdón y una lágrima se le desbordó por la mejilla. No lloraba, solo le caían lágrimas. Pero ya sabes dónde van los ladrones, ¿verdad?, le preguntó Gencho. Luego inclinó la cabeza y acercándose a él lo miró a los ojos. A la cárcel, añadió en voz baja. En ese momento Neno prorrumpió en llanto. No quiero ir a la cárcel, sollozaba, ahogándose. No me metáis en la cárcel, siguió repitiendo durante 1 hora hasta que se calmó. Ha vuelto a robar, me dijo Gencho más tarde en la cama. Si no, no hubiera reaccionado así. Quizá no hubiéramos debido castigarlo de forma tan severa cuando lo pillamos aquella vez con el cochecito de juguete, comenté. Y si no lo hubiéramos castigado, robaría todo lo que pillara. Hay que meterle miedo para reprimirle esos impulsos, porque se trata de impulsos de una patología heredada genéticamente, dijo, girándose al otro lado. Me sentí culpable por haber sido yo la que le había transmitido esos genes a Neno. Yo también había robado, como mi abuelo. Ahora mi hijo robaba, pensé, y los ojos se me empañaron de lágrimas, aunque me esforcé por no llorar delante de Gencho. Sin embargo, no habían llamado de la escuela porque Neno hubiera robado. La causa resultó ser aún peor. Cuando llegamos allí, nos informaron de que el día anterior se había portado de manera agresiva con un compañero suyo. Según nos dijo la asesora pedagógica, era un niño flacucho y tranquilo, con quien los demás se metían a menudo, probablemente por su debilidad física, y añadió tras un instante, y por su origen étnico. ¿De qué origen se trata?, preguntó Gencho. Tenía un aire grave, los codos apoyados en los brazos del sillón, las piernas cruzadas con desenvoltura. Pero yo sabía que antes de salir de casa se había tomado a escondidas un diazepam. Por eso parecía tan relajado. Lo traicionaba el detalle de haberse echado demasiada colonia, y además iba hecho un figurín. Su traje no podría contrarrestar más con los desvencijados armarios y vitrinas, donde había montones de viejos paquetes con libros serbios y rusos sin abrir. Es un niño de origen albanés, respondió la asesora pedagógica. Ya, dijo Gencho, no sabía que en este barrio vivían Iba a decir la palabra inapropiada, pero lo interrumpí a tiempo. ¿Qué ha hecho Nenad concretamente? Encerrad a Skodran en el cuarto donde las mujeres de limpieza guardan sus utensilios, repuso la asesora. Es decir, en un cuarto de servicio, dije, sintiendo de pronto que se me bañaba todo el cuerpo en sudor. Skodran, repitió Gencho, arqueando las cejas de manera interrogativa y mirando hacia arriba. Algo así, me contestó la asesora sin hacerle caso a Gencho. La habitación está lejos de las aulas, de modo que Skodran pasó más de 2 horas encerrado. Tratándose de un recinto un poco aislado, nadie lo oyó,
El niño se ha llevado el susto de su vida. Desde antes ya tenía un defecto en el habla. Tartamudea, dijo la asesora, pero aquí Gencho la interrumpió. ¿Y cómo encontró la llave de ese cuarto? Hablaba de manera tan formal como la asesora. ¿Y por qué durante 2 horas las mujeres de la limpieza no hicieron su trabajo? Se nota que el lugar está bastante descuidado. Gencho empezó a enardecerse para mi vergüenza. Que las mujeres no estuviesen allí no tiene nada que ver con el asunto, señor, respondió la asesora, irguiéndose de repente en la silla. Y la llave la encontraría de cualquier manera. No sabemos exactamente cómo, pero quizás se la sustrajera a alguna de las empleadas sin que ella se diera cuenta. Skodran no acertaba a explicarnos nada, tartamudeaba muchísimo cuando lo sacamos de allí. No volvía en sí, estuvo encerrado como en una mazmorra oscura. Permanecimos sentados y en silencio. Deben hablar con su hijo para ver qué lo impulsó a hacer una cosa semejante, nos dijo la asesora. No sé, de verdad que no sé por qué lo hizo, dije. Una gota de sudor se deslizó desde mi axila hasta la cintura. No es un muchacho agresivo, mentí. Espero que todo esto no tenga un trasfondo ético, prosiguió la asesora como si no me hubiera oído. Todos somos iguales a los ojos de Dios, dijo mirando hacia un icono de la Virgen que tenía en su mesa, justo al lado de los lápices y los bolígrafos. Espero que no tengamos que calificar este caso de violencia étnica, añadió, parpadeando rápidamente. Gencho seguía sin decir: esta boca es mía. Nada de eso, negué yo, pensando que la asesora hablaba como si estuviera en una rueda de prensa. No había ni gota de afecto en sus palabras, tampoco se traslucía verdadera preocupación. No digo que ese sea el caso, de hecho es posible que el niño se dejara influir por algunos compañeros suyos que no respetan las diferencias, pero de todas formas hay que tener en cuenta que la intolerancia viene de casa, dijo la asesora bajando la voz y mirando hacia Gencho, quien daba muestras de un ostensible desinterés. A menudo estos problemas, los problemas con la socialización, como ya he mencionado, prosiguió ella en su tono formal, tienen una relación inmanente con el entorno familiar. La violencia física entre los miembros adultos de la comunidad, los métodos violentos en la educación del niño. No llegó a terminar la frase porque Gencho la interrumpió. ¿Quiere decir, señora, hablaba con la mandíbula rígida, a duras penas controlando la fuerza de su voz, que yo le pego a mi mujer? La asesora trató de negarlo, pero Gencho no la dejó. ¿Que le pego a mi hijo? O como dice usted con sus estúpidas fórmulas, que utilizo métodos violentos en su educación. Somos una familia respetada y funcional, que le dedica un tiempo considerable y mucho amor a sus hijos, a diferencia del 99% de la gente que atraviesa el umbral de esta escuela pestilente y caótica. Con nuestro hijo no teníamos ningún problema, dijo dando un puñetazo en el brazo de su sillón. Absolutamente ninguno, hasta que puso los pies aquí. ¿Usted cree que tiene la culpa? Hasta que puso los pies aquí. ¿Usted cree que tiene la culpa de eso? Señor, trató de replicarle la señora. No quiero oír ni una sola palabra más de profesionales como usted. Yo hablaré en casa con mi hijo. A usted le corresponde controlarlo aquí y averiguar por qué encerró a Yeskef en el cuarto de servicio. A Skodran, corrigió la asesora. Cogí a Gencho del brazo, porque vi que tenía la vena de la sien terriblemente hinchada, como siempre que le subía la tensión. Vámonos de aquí, me dijo. Me arrastró de la mano y salimos de la oficina de la asesora. La distancia hasta la salida de la escuela me pareció de más de 1 kilómetro. Con lo enfadados que estábamos, encima nos perdimos y nos dirigimos a una salida que estaba cerrada con llave. Tuvimos que dar una vuelta completa y pasar otra vez delante de la puerta de la asesora, pero afortunadamente no nos topamos con ella. No cruzamos palabra en todo camino. Yo regresé a casa para cuidar de Bozo, mientras Gencho se fue a la oficina. Al volver del trabajo, en vez de hablar con Neno, Gencho se puso a jugar con el bebé. Todo el tiempo Neno estuvo solo en su habitación, sin salir ni una sola vez. Cuando yo veía a Bozo reír o escuchaba su respiración pausada mientras dormía, todo el dolor a causa de Neno se me desvanecía. Este niño no será como el otro, me decía a mí misma.
sintiendo remordimientos por pensar así de mi propio hijo. Gencho le hablaba en voz alta. La estrellita de papá, el orgullo de papá. ¿Quién es el bebito más dulce y más bueno del mundo? Lo arrullaba. A Neno nunca le había dicho nada parecido. Le pregunté qué íbamos a hacer con el niño. Ahora no me puedo hacer cargo de eso. Tengo la cabeza que echa humo, contestó. Déjame pensarlo un poco, dijo, tumbándose en el sofá. En ese momento sonó el teléfono y todo cambió. Las desgracias suelen llegar todas al mismo tiempo, me decía mi abuela, que sabía muy bien lo que eran las desgracias. Llamaba a Vaska, la hermana de Gencho, para comunicarle que su madre acababa de fallecer a consecuencia de un infarto. Gencho empezó a sollozar como un niño pequeño. Se encerró en el dormitorio y estuvo llorando allí durante 1 hora. Después salió de la casa y no volvió hasta el día siguiente. La semana después del entierro no dejó de hablar de ella, de que había sido una mártir después de quedar viuda, de que había criado a sus hijos con honradez y dignidad, de su profesionalidad como maestra de historia en la escuela primaria, de sus amplísimos conocimientos de esa materia y de cómo ella le había enseñado la verdad histórica sobre Macedonia y sobre nuestro origen, de lo extraordinaria que había sido como ama de casa, pero no dijo ni una sola palabra de que, por ejemplo, en una ocasión su madre nos había calificado a mi hermano y a mí de muertos de hambre. También se le olvidó mencionar que, cuando yo estaba embarazada de Neno, ella me decía que nunca sería capaz de engendrar a un hijo varón, o que había decidido traspasar a Vaska la propiedad de la casa de campo, mientras que a nosotros solo nos había comprado una lavadora, o que nunca nos invitó a los dos a comer después de mi parto, sino que llamaba solo a Gencho para que la visitara los sábados, o que, cuando estaba haciendo reformas en su piso y pasó 2 semanas en nuestra casa, un día me pidió que le lavara los pies. Vaska, su favorita, era la que en realidad se parecía a ella, la que llevaba sus genes. Era egoísta e impertinente. Todo lo que había conseguido en la vida fue gracias a su cara bonita y a sus fingidos modales aristocráticos. Aparte de eso, estaba completamente vacía por dentro y tenía una enorme maldad en la mirada. Precisamente esa maldad le brillaba en los ojos cuando se sentó con Gencho a la mesa del comedor para hablar de la herencia. Me senté con ellos para apoyar a mi marido, porque me olía que iba a pasar algo feo, y además quería fastidiarla. Vaska no contaba con el apoyo de nadie, porque estaba divorciada. No había hombre que la aguantase. Se sentó enfrente de nosotros y nos puso delante una lista escrita a mano. Esa lista tan impresionante, era en realidad un documento del diablo. En una columna vertical había una serie de años y en horizontal se especificaban objetos, números, propiedades. En las casillas donde se cruzaban las columnas verticales y las filas horizontales figuraban los nombres de los dos, Basilia, Eugenio. El de ella estaba marcado con un rotulador verde y el de Gencho con amarillo. En la hoja predominaba el color amarillo, pero en la línea con los objetos, números y propiedades había cosas de las que ni Gencho ni yo teníamos ninguna noticia. El nombre de ella no aparecía más que en un par de veces. La casa de campo no figuraba en ningún lado. Al ver aquella lista nos quedamos con la boca abierta, sin saber cómo reaccionar. No dábamos crédito de lo que estaba delante de nuestros ojos. Era tan inaceptable como la muerte de un ser humano. Con la mano escondida debajo del mantel de la mesa, yo le apretaba la rodilla a Gencho. Me temía que le pasara algo. Guardamos silencio, tratando de reponernos del choque, mientras Vaska nos explicaba el documento. Puede que la lista parezca un poco desordenada, pero así son las cosas. La hizo mamá, yo solo la copié. No dejó testamento, solo esta lista. Si queréis, os puedo enseñar la original. Evidentemente era un farol. En todo caso, el balance final es que las propiedades y otros bienes materiales que has acumulado a lo largo de los años tú, Gencho, dijo con soberbia y encendiendo un cigarrillo en la boquilla, ascienden a más de la mitad del valor del apartamento que mamá,
Aquí se persignó, aunque no era devota, nos ha dejado como herencia a los dos. ¿Perdón?, dijo Gencho. Entre las cejas se le formó un surco que yo nunca antes le había visto. Las comisuras de los labios se le cayeron hacia abajo, como si fuera a llorar. Aquí todo está escrito. Míralo, señaló ella con la uña roja de su índice en el ángulo inferior izquierdo de la hoja, donde había una macabra ecuación con los nombres de ambos, el de ella subrayado. ¿Qué chorradas son esas? ¿Estás bien de la cabeza?, le preguntó Gencho todavía con ese surco entre las cejas. Sin ofender. Tú eres la que me ofende. Por favor, hablemos como gente civilizada. Hay que estar a la altura de las circunstancias. La voz se le tornó frágil y de pronto adoptó un aire vulnerable, victimista. Me dieron ganas de agarrar el cenicero en la mesa y partirle la cabeza con él. Al fin y al cabo, eres mi hermano, en cierto modo, añadió. ¿Cómo que en cierto modo soy tu hermano?, le preguntó Gencho haciendo un esfuerzo por contenerse. Pues si me tiras de la lengua te lo digo. Ya va siendo hora de que lo sepas, suspiró hondo, aumentando aún más nuestra inquietud. He venido también a informarte sobre eso. Ahora que mamá ya ha muerto, debes estar al tanto porque nunca se sabe. Los genes son los genes. Es posible que tengas alguna enfermedad y que no pueda prever, y además la genética puede manifestarse en muchos otros aspectos. Hablaba acariciándose la rodilla. Pero por Dios, ¿de qué estás hablando?, dijo Gencho alzando la voz. Ya sabes que soy bastante más joven que tú. Eso no es casual. En un principio, mamá y papá llegaron a creer que no podían tener hijos. Durante largo tiempo intentaron en vano que mamá quedase embarazada. Fueron a muchos médicos, pero la respuesta siempre fue que por alguna razón desconocida no podían tener hijos. Que todo parecía normal, pero había algo que no funcionaba y era imposible descubrir la causa. Entonces decidieron adoptarte. Te recogieron de un orfanato. Tenías 6 meses. Vasca, intervine. Por favor, déjate de tonterías. Tú no te metas en esta conversación, me interrumpió ella. Es un problema que atañe solo a nuestra familia. Gencho apoyó la cabeza en uno de los brazos. Sus ojos miraban al vacío. Estaban dirigidos hacia su hermana, pero como si no la vieran. Al cabo de mucho tiempo, prosiguió Vasca, la suerte le sonrió y nací yo. Todo un milagro. Eso me dijo mamá, declaró con una sonrisa autocomplaciente y ambigua, acariciándose otra vez la rodilla. Nos quedamos un rato en silencio. Tenías otro nombre, pero te lo cambiaron por el que tienes ahora. ¿Y cómo era ese nombre?, preguntó Gencho, y entonces me di cuenta de que la creía. No lo sé, lo puedes buscar en los documentos, en la caja fuerte de mamá o en el banco. Si quieres, pediré una cita para que vayamos esta semana. Allí lo verás y comprobarás, o comprobaréis, que todo lo que os acabo de decir esta noche es la pura verdad, dijo poniéndose la mano en el corazón. Luego levantó la nariz y cerró los ojos. Sentí una ola de odio inundarme por dentro. De pronto, sin decir palabra, Gencho entrelazó los dedos de sus manos de una forma inusual, bajando la cabeza. Ella le cogió las manos entrelazadas, como por compasión, pero seguramente tendría la piel fría y húmeda, como la de una serpiente. A mí me desagradó que tocase a Gencho, porque él palideció y la vena de la frente volvió a hinchársele. Antes se ponía roja cuando se le hinchaba, ahora parecía totalmente diferente. Me asusté y le traje un vaso de agua. Vasca siguió martirizándolo. Sé que te duele enterarte de todo eso, de que no eres un heredero de nuestra misma sangre, dijo mirándose la mano sobrecargada de sortijas y brazaletes. En ese momento ya no pude más y la eché de la casa con cajas destempladas como se merecía. Se quedó con la boca abierta. Decía, Dios mío, qué desconsideración. ¿Habráse visto semejante grosería? También, Gencho, recapacita, si nos hemos criado juntos, y cosas por el estilo. Pero yo no me arrepiento de ninguna de las palabras que le dije. Los días siguientes Gencho se sintió mal y parecía como si lo hubieran vaciado por dentro. Miraba un punto delante de sí con los ojos muy abiertos o entraba en el baño y se examinaba largamente en el espejo.
Sacó el antiguo álbum de fotos y se pasaba horas escrutando detenidamente las caras de los miembros de su familia. Se tocaba los pómulos, las cejas, se estiraba los lóbulos de las orejas cuando creía que yo no lo veía. Al tercer día me llamaron sus compañeros de trabajo para comunicarme que había sufrido un infarto cerebral y que se encontraba ingresado en un hospital, ya estabilizado. Cuando llegué, él estaba durmiendo. Compartía habitación con 3 personas más, todas inmóviles, sentados alrededor de las sillas. Sus parientes conversaban en voz baja, con discreción, como se suele conversar en velorios. Ajustaban las sábanas o dejaban comidas y flores en las mesitas al lado de las camas. La mesilla de mi marido estaba vacía. Me sentí incómoda, en primer lugar por haber ido sola y además por presentarme con las manos vacías. Entonces Gencho se despertó. Tenía deformado el lado derecho de la cara. Hablaba despacio, como si estuviese la boca llena de un pan mojado. Intentaba decirme que me quería mucho, esforzándose por no llorar. Lo tomé de la mano derecha, aquella que apenas podía mover, y se la besé un largo rato. Lo besé en la cara, en el cuello, en la prominente nuez que tanto me gustaba. Su barba me raspaba la piel y ese contacto me reconfortaba. Le dije que lo quería mucho, que pronto podría volver a casa y que todo se arreglaría. La próxima vez tráeme a Neno, me pidió antes de que me fuera. Necesito verlo cuanto antes. Y tráeme chocolate con almendras, dijo. Era su favorito. Neno odiaba las almendras, por lo que ese chocolate le daba asco. Cuando era muy pequeño, se ponía a llorar si en el aparador donde guardábamos los dulces no quedaba de otro. Al día siguiente llevé a Neno conmigo, a pesar de que no tenía muchas ganas de exponerlo al olor a muerte y a cerrado que impregnaba la atmósfera del hospital. Tampoco me parecía mucha gracia que viera a los demás enfermos junto a Gencho. No quería que viera los platos de plástico que usaban para comer. No quería que viera los barrotes de hierros carcelarios que rodeaban sus camas, ni las sábanas amarillentas en las que yacía su papá. Pero Neno es fuerte, aguantará, me dije. Además, si Gencho quiere verlo, será por algo muy importante para él. Puede que al final Gencho llegue a sentir remordimientos por no haber querido lo suficiente a Neno, pensé, arrepintiéndome enseguida de esa idea. Cuando llegamos, Gencho otra vez estaba durmiendo. En la mesita a su lado dejé un zumo de naranja, una caja de locum y un chocolate con almendras. Lo cogí de la mano, pero no despertó. Apreté un poco, pero siguió dormido. Respiraba. Tenía que despertarlo a toda costa, porque no quería ni por un segundo que Neno lo creyera muerto. Lo zarandeé un poco y abrió los ojos. «Hijo mío», pronunció a ver a Neno. «¿Cómo estás, tesoro?», le preguntó. Hacía tiempo que no lo llamaba tesoro. Así le decía ahora a Bozo. Neno tenía la mirada impasible. Se encogió de hombros. «Bien, cuéntame algo», insistió Gencho con dificultad. «Del colegio. ¿Has sacado algún sobresaliente?» «Solo saco sobresalientes», contestó Neno y comenzó a sacarse un hilo de la manga del suéter. Le acaricié la cabeza despeinándolo. Estábamos sentados al borde de la cama, del lado derecho de Gencho, justo el que no podía mover. «Ven al otro lado, tesoro», lo llamó Gencho. Neno siguió en su sitio. «Ve», le di un suave empujoncito. Él se levantó y se detuvo de pie junto a su padre, como una estatua. «Acércate para que papá te pueda dar un beso», le dijo, atrayéndolo hacia sí. Vi a Neno hacer una mueca, como si de repente hubiese captado un mal olor. Permaneció así, pegado al cuello y a la cara de su padre, que lo apretaba con el brazo izquierdo. Al soltarlo, lo cogió de la mano diciéndole: «Eres el orgullo de papá, quiero que lo sepas». Neno no dijo nada, ni se inmutó. Yo me agaché por el otro lado para abrazar y besar a Gencho. Tenía mal aliento. Con Neno de la mano me dirigí hacia la salida del hospital. Las caras de la gente con las que nos cruzábamos por el camino expresaban a veces desesperación, a veces soberbia. En el césped, delante de la clínica, rodeaban tarrinas de yogur vacías y papeles grasientos. Olía a enfermedad y a bollería barata. Cuando salimos por la puerta principal y pasamos al lado de un puesto de venta de burek muy concurrido, Neno me pidió que le comprase una rosca. Nos pusimos en la cola, pero
pero como había mucha gente tratando de colarse, al final nosotros también nos vimos obligados a jugar sucio. Saqué la cartera y mientras buscaba entre las monedas, una de 5 denares se me cayó al suelo. «Recógela, tesoro», le dije a Neno. Él se puso en cuclillas y en ese instante del bolsillo se le cayó el chocolate con almendras que yo le había comprado para Gencho. Lo recogió, volvió a guardarlo en el bolsillo trasero y alcanzándome la moneda de 5 denares, me dirigió una mirada que no tenía nada de infantil. Era maliciosa e insolente, como la de Vasca. Fin.